Bueno, buenos días. Vamos a continuar con la parte de derivadas. El otro día estuvimos viendo los primeros apartados del tema y básicamente se centraban en el cálculo de la derivada mediante la definición. Mediante la definición, ya que una derivada no es más que un límite. Si apelamos a la definición, nos dice que f' en el punto A, es decir, en la derivada de la función en el punto x igual a, es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido por h. Ese sería el cálculo de la derivada mediante la definición, mediante un límite. Claro, a la hora de yo tener funciones un poquito más complejas, pues no es operativo, digamos, trabajar con la definición de derivada. Para ello existe lo que se llaman las reglas de derivación, que en este apartado lleva el título de derivadas de las funciones elementales. Entonces vamos a dar un listado, ya lo tengo ya aquí recogido para ir ahorrando tiempo. En este caso, pues he visto conveniente tratar hasta 12 tipos de derivadas con la formulita, con lo que es la función en sí, a la izquierda y a la derecha la fórmula de la derivada. Y así no tenemos que emplear el concepto de límite. Al principio puede parecer un poquito complicado el hecho de tantas fórmulas, pero cuando ya se aplica a ejemplos concretos y a situaciones determinadas, pues termina uno por aprendérselas. Esto es parecido a lo que era en su momento las propiedades de las potencias. En un primer momento costaba trabajo asimilar todas las propiedades de las potencias. Eran 8, 9, 10 propiedades, pero que con la práctica pues se van interiorizando y se van asimilando. Pues en este caso igual. Venga, vamos a ir enumerándolas y luego vemos algunos ejemplos que tengo ahí ya preparados. Si la función es una constante, vamos a llamarle k, por ejemplo, la derivada es 0. La derivada de una función constante es 0. De igual forma, si y, la función y, también en el libro viene f de x, da lo mismo f de x que y. Si en la función x la derivada vale 1, por ahí empezaríamos. La derivada de una constante es 0, la derivada de x es 1. Esto se podría demostrar haciendo uso de la definición de derivada, con el límite, pero ya digo, sería muy costoso, muy laberintoso y nos quedamos con la regla en sí nada más y con la formulita. Si yo tengo la función que es del tipo algo elevado a n, ese algo he puesto aquí f de x, en el libro tenéis nada más x, está todas las fórmulas que están aquí simplificadas para el caso de f de x igual a x, todo con x, yo lo he puesto como de forma genérica, como una función f de x, y así esta fórmula nos vale para todos los casos, no solamente para el caso en que este algo, ¿no? Esta función f de x sea x nada más. Bueno, pues si la función es f de x elevado a n, la derivada es el exponente n por la función elevado a n menos 1, le quito 1 al exponente por la derivada de la base, por la derivada de la función. Si el caso es que la función sea la raíz enésima de otra función, la derivada es la derivada del radicando partido por el índice, por n, por la misma derivada de orden n de la función elevado a n menos 1. La función exponencial de base a cualquier número real, la derivada es la derivada del exponente por la misma función que tengo de entrada, a elevado a f de x, por el logaritmo neperiano de la base. En el caso en que sea la función exponencial, pero de base e, es igual a la fórmula, pero el logaritmo neperiano de e vale 1, con lo cual esta última parte no la pondría. Si es un logaritmo, si la función tengo un logaritmo de f en base a, pues la derivada va a ser la derivada de la función, de lo que tengo dentro del logaritmo, partido por la función por el logaritmo neperiano de a. Si en lugar de un logaritmo de base cualquier número es el logaritmo de base el número e, pues la fórmula es parecida, solo que lo último, esta coletilla aquí abajo no la pondría porque el logaritmo neperiano de e vale 1. Funciones trigonométricas, seno y coseno. Si tengo el seno de algo, de ese algo, que puede ser 2x, 3x, x cuadrado más 5x, en fin, esta f de x, digamos, es cualquier función. Entonces, si tengo una función compuesta de seno de cualquier función, la derivada de esta primera función será igual a f' de x, lo que está aquí adentro lo derivo, por coseno de lo que está aquí adentro, de f de x.
La del coseno es menos f' de x por el seno. La de la tangente no hace falta que os la dé porque la tangente es seno entre coseno y como voy a decir, como se halla la derivada en un cociente, pues ya se podría calcular, no hace falta añadir una función más. El arcoseno de una función será la derivada de esa función partido por la raíz de 1 menos la función al cuadrado. La derivada del arco coseno, pues si yo tengo esta función, arco coseno de f de x, será menos la derivada de la función partido por la raíz cuadrada de 1 menos f de x al cuadrado, y la arcotangente, la derivada de la función partido por 1 más la función al cuadrado. 12. He cogido las 12 que he considerado más importantes. Podría meter la cotangente, la cosecante, la secante, pero al fin y al cabo, por ejemplo, la secante de f de x es 1 partido por el coseno de f de x, tendría un cociente, y como la derivada del cociente os la daré en el próximo vídeo, pues no haría falta aprendérsela. Vamos a ver ejemplos de donde se aplican. Bueno, este listado lo tenéis en internet, ponéis en el Google tabla de derivadas y bueno, os salen pues montones de tablas con estas derivadas, estas 12 o más. Os puede aparecer de forma simple, en lugar de f de x, siempre la variable x nada más, o bien la forma compuesta, que es la que os he dado yo aquí, para que os valga para cualquier posibilidad que os aparezca. Ya lo veremos esto con ejemplos. Aquí tenéis ejemplos. Venga, una función f de x elevado a 4, tal como lo he puesto aquí, siempre con la y delante, ¿no? Pues lo pongo en formato y igual a x elevado a 4. ¿Cuánto vale y'? Pues de todos los tipos de derivadas me voy a esta, la potencial, porque se trata de una derivada de este tipo. Entonces la derivada es el exponente se pone delante, el 4 se pone delante. La función le quito 1 de exponente, es decir, al x elevado a 4 le quito 1 de exponente y tendré x al cubo por la derivada de la función esta de aquí, por la derivada de la base. La derivada de x, que ya hemos dicho que vale la derivada de x 1. Si vale x, la derivada de y, la derivada de x vale 1 por 1. Es decir, 4x cubo. Se pone el 4 delante y a la potencia se le quita 1 al exponente. Si tengo 5 elevado a x, pues me voy a una de este tipo, donde está aquí, a elevado a f de x. La derivada es la derivada del exponente, la derivada de x, que es 1, por la función, la misma función, a elevado a f de x, es decir, 5 elevado a x, por el logaritmo neperiano de a, logaritmo neperiano de la base. En este caso, el logaritmo neperiano es 5. Que tengo una raíz, f de x, la raíz cuarta de x cubo, lo pongo, bueno, como y igual a raíz cuarta de x cubo. Esto no haría falta ponerlo, pero bueno, lo pongo para que la veáis de este tipo, como lo he puesto aquí. Esto es una raíz, bueno, pues me voy a la derivada de la raíz, que me dice que es la derivada del radicando, 3x al cuadrado, partido por el índice, lo pongo delante multiplicando por la raíz cuarta de esta función elevado a ¿cuánto? Pues elevado al índice menos 1, elevado a 4 menos 1, que es 3. Esto lo podría simplificar, pero de momento lo puedo dejar así también. Esto lo podría poner en forma exponencial del tipo x elevado a 3 cuartos, x elevado a 3 cuartos, y aplicar, pues, x elevado a 3 cuartos, lo podría aplicar esta fórmula de aquí. Y también obtendría el mismo resultado que tengo aquí. F de x igual a seno de x, pues aplico esta de aquí. La derivada es la derivada de la función, la derivada de esto, que es la derivada de x, que es 1, por coseno de la función, es decir, por coseno de x, 1 por coseno de x, coseno de x. Si tengo f de x 1 partido por x al cuadrado, lo puedo poner en forma potencial como x elevado a menos 2, ¿no? Como lo subo arriba, pues le cambio al exponente de signo, igual que cuando lo tengo aquí, lo bajo abajo, pues también le cambio al exponente el signo. X elevado a menos 2 me iría a este tipo, aquí, a una función elevado a un número. X elevado a menos 2 sería el número, lo pongo delante, el exponente lo pongo delante, es decir, el menos 2 delante. Ahora multiplico a la función con al exponente, le quito 1,
la función que es esta, al exponente le quito 1, es decir, menos 2 menos 1 es menos 3, y ahora tendré que multiplicar por la derivada de esto, la derivada de x, que es 1 y que no lo pongo. Esto es un exponente positivo, sería menos 2 partido por x cubo. Bueno, pues se trata de ir utilizando esta fórmula para hallar la derivada según la función que me den, si es logarítmica, trigonométrica, de la forma arcoseno, arcocoseno, arcotangente, como una exponencial, como una raíz, una potencial, una constante, o la función elemental igual a x. Según como aparezca, pues aplico una u otra fórmula directa. Veis que aquí no aparece para nada el concepto de límite. Yo me voy a las formulitas directas. Bueno, vamos a intentar aplicar esto para ir practicando, ¿de acuerdo? Venga, lo vamos a dejar ahí, que ya con esta tabla de derivadas ya tenéis bastante. Ir mirando bien estos ejemplos que están aquí, y los que os voy a poner como actividad son parecidos a estos. Son parecidos a estos. Bueno, esta pregunta, antes de cortar el vídeo, se va a relacionar con la que viene luego del libro. La que viene luego, tengo aquí el libro, es operaciones con derivadas, es decir, derivada de la suma, derivada del producto, derivada del cociente y derivada de una constante por un número. Y eso me va a hacer, digamos, ya tomar balance de todo toda la esfera, toda la burbuja de derivada de forma completa. Ahora mismo solamente tenemos formulita y aplicación directa. Bueno, venga, hasta luego.